En primer lugar, quiero mandar de nuevo mi solidaridad a todas las víctimas, a sus familias, a sus seres queridos y también a todas las familias y seres queridos de las personas desaparecidas. Creo que ni siquiera podemos imaginar el terrible dolor que deben estar sintiendo en momentos como este. Mi recuerdo y mi cariño también para las personas que lo han perdido todo, su coche, su casa, su negocio, y también mi agradecimiento de todo corazón a las vecinas y vecinos que se han echado a la calle armados únicamente con sus manos y con su fuerza de voluntad de ayudar al otro. A todos los voluntarios y voluntarias quiero decirles que son lo mejor que somos como país. Y también quiero decirles, se lo digo con todo el respeto, ministro, pero pienso que quien tendría que estar hoy aquí es el presidente del Gobierno y me parece también una falta de respeto que no esté el líder de la oposición, el señor Feijóo. Hoy quiero utilizar algunos minutos de mi intervención para repasar la cronología criminal de lo que ha ocurrido en Valencia para que no se borre de la historia, para que quede en el diario de sesiones. Nada más llegar a la Generalitat, el señor Mazón eliminó la unidad de emergencias valenciana y recortó casi un 40% todo lo relacionado con medio ambiente y cambio climático. El día de la Dana, la EMET emite a las 7:31 de la mañana una alerta roja. En sus redes sociales pide no hacer desplazamientos y alejarse de cauces, ramblas y zonas bajas inundables. La Generalitat no hace nada. La EMET emite alertas a las 7:36, a las 8:04, a las 9:20 y a las 10:03. La Generalitat Valenciana no hace nada. A las 12 de la mañana, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había dado la alerta sobre el caudal en el barranco del Pollo. La Generalitat Valenciana no hace nada. A la 1 de la tarde comparece el presidente Mazón y asegura que sobre las 6 de la tarde la tormenta se va a disolver. Incluso publica un tuit con esta información que después se verá obligado a borrar. Después se va tranquilamente a comer durante 4 horas, supuestamente para ofrecerle la presidencia de la televisión valenciana a una periodista. Una comida que el Partido Popular ha ocultado durante más de una semana y se ausenta de la reunión clave de emergencias en la que se tenían que haber tomado las decisiones clave que hubieran salvado vidas. A las 19:50, señorías, la página web pública de la Confederación Hidrográfica mostraba que el caudal del barranco del Pollo llevaba 4 veces el caudal del río Ebro. El Gobierno tuvo que llamar 4 veces para que ustedes aceptaran la ayuda de la UME. A las 8:12 se envía la alerta a los móviles cuando los ríos ya se habían desbordado e inundaban localidades como Paiporta, como Massanassa, como Catarroja, como Sedaví, Picaña, Benetúser o Algemesí. En ese momento el agua le llegaba al pecho ya a mucha gente. La catástrofe se había producido. Hay que decirlo claro, el Gobierno del señor Mazón, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Feijóo, su Gobierno, señorías del Partido Popular, no solo ha hecho una gestión irresponsable de esta tragedia, ha hecho una gestión directamente homicida. Muchas de esas muertes eran evitables y ustedes son los responsables de la actividad. ¿Y por qué lo hicieron?, se preguntará la ciudadanía. Pues porque ustedes trabajan para el poder económico, porque las empresas no se querían permitir ni un día de parón de la actividad, ni un día sin que la gente fuera a consumir. Empresas que son criminales, como Mercadona, como Ikea, como Versa, como Inditex, como Coca-Cola, que mandaron a la gente a trabajar en lo peor de la tragedia. Señor ministro, no sé cuál es el motivo por el que ustedes decidieron no declarar el estado de alarma como hicimos durante la pandemia, pero creo que van a tener que explicarlo muy bien. Hoy quiero recordarles que ustedes son el Gobierno de España y que es su obligación, su responsabilidad, proteger al conjunto de la ciudadanía de nuestro país, viva donde viva. Creo que han utilizado una lógica partidista en el peor momento posible. Y esa lógica partidista ha llevado a una total falta de coordinación entre efectivos, profesionales insuficientes y sin la información necesaria trabajando en el terreno. Por ejemplo, por si alguien no me cree, los bomberos de los aeropuertos de todo el territorio se han movilizado y se han coordinado por su cuenta, yendo a achicar agua con bombas de achique donadas.
A mí eso me parece loable, me pone la piel de gallina. Pero no se puede permitir en la cuarta economía de la zona euro. Que el pueblo salva al pueblo, señorías, significa que hemos construido unos servicios públicos que nos cuidan y nos protegen a todas en los momentos más difíciles y que las personas que trabajan en esos servicios públicos trabajan en condiciones de dignidad. Creo que aún están ustedes en capacidad de hacer algo útil. Creo que es el momento de construir un verdadero escudo social que proteja de verdad a los valencianos y las valencianas y no las ayudas claramente insuficientes que han acordado ustedes. ¿Cómo es posible que en este momento todavía no se hayan condenado completamente las hipotecas, los alquileres, que no se estén controlando los precios de los productos de primera necesidad, que no seamos capaces de proteger efectivamente a las víctimas de violencia machista, que haya personas en situación administrativa irregular que no puedan acceder a las ayudas? Que no vayamos a pegarle el palo que se merecen a nivel económico a las empresas para que financien este escudo social. Y termino. Es indecente que el Partido Popular criminalizara a las personas que se han manifestado masivamente para pedir la dimisión del señor Mazón. Pero creo que la policía tampoco estaba para pegarle palos a la gente que se estaba manifestando en lo peor de una catástrofe. ¿Quién dio la orden de cargar, ministro? Y por último, tenemos que entender que esto va a volver a pasar cada vez más y cada vez peor. Los científicos, esos a los que el señor Mazón no quiso escuchar, llevan años advirtiendo de que el Mediterráneo es una bomba de relojería. Prepararnos para ese escenario, que en este momento es ya una cuestión de vida o muerte. Revisar los planes urbanísticos de los años de la especulación salvaje, que permitieron construir miles de casas en ramblas, en torrentes. Por favor. Termino ya. Tenemos que prepararnos para ese escenario y para eso me parece que es una broma de mal gusto simplemente proponer la eliminación del impuesto a las energéticas en este contexto. Muchas gracias. Lo que toca hoy es iniciar el trabajo de investigación. Más allá de nuestras condolencias ya expresadas, lo que toca es responder a la ciudadanía, desenmarañar la cadena de errores que condujeron a tan tremenda tragedia. Nosotros, sin embargo, vamos a apoyar la investigación ya propuesta por algún grupo para poder saber quién hizo, quién no hizo y quién hizo mal. Porque, señorías, aquí no estamos para ver quién lo hizo peor. Aquí estamos para determinar quiénes son los responsables de una situación tan catastrófica y tremenda. Si se pudieron evitar muertes, lo que tenemos que saber es quién hizo su trabajo y quién no lo hizo. Señorías, habrá momento de exigir las responsabilidades cuando culminemos esta labor. No tengo ninguna duda de que la ciudadanía no parará hasta que no sepa el papel que jugó cada uno en estos días tan dolorosos. Y lo que nos toca también, señorías, diputados, diputadas, es empezar a hablar de medidas que vayan más allá de las medidas de emergencia, de las cuestiones inmediatas. Tenemos que empezar a hablar de un plan de recuperación a medio y largo plazo. Tenemos que hablar del despliegue de profesionales de la psicología para una población inmensa devastada. Tenemos que empezar a hablar del auxilio administrativo a tantísimas personas sin recursos digitales, sin habilidades digitales, a las que estamos enviando a vivir otro infierno. Esto también es urgente y también es responsabilidad nuestra. Tenemos que poner a disposición de todas esas personas, todos los profesionales que necesiten para intentar volver a una normalidad a la que van a tener que tardar bastante tiempo en volver a encontrar. Nunca las pérdidas de vidas tienen consuelo, no existe compensación posible, pero estas sí son ayudas posibles y que pueden ser inmediatas. Toca agradecer a los miles de voluntarios que se han echado a la calle, gente de izquierda, gente de derecha, independentistas, nacionalistas, que no se han parado a discutir un momento de quién es la culpa o de quién es la competencia, que han estado luchando codo a codo, dejando las ideologías en otro sitio. Es lo que tocaba
Es lo que se nos exige a nosotros, pero parece que no podemos hacer. Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, esos hombres y mujeres de a pie que han demostrado una vez más que el servicio público, que la utilidad de la política está ahí, que son ellos quienes están dignificando esta actividad que algunos se empeñan en denostar. Vivimos en La Palma dos caminos, el camino de la frustración, que aquellos todavía no han visto resueltos sus problemas, pero también las de muchos palmeros y palmeras que ya durante algunos años se vienen beneficiando de muchas decisiones tomadas y de muchas decisiones que se mantienen. Señorías, esta respuesta pública nos interpela absolutamente a todos. Necesitamos saber qué pasó. Somos los responsables de que la gente sepa si las informaciones meteorológicas se producen en tiempo y forma, si las comunicaciones son las adecuadas, si es un email o un WhatsApp la manera de contestar ante una posible catástrofe. Necesitamos activar todos los medios para saber quiénes tienen que tomar las decisiones de las que dependen las vidas de las personas, los especialistas, los científicos o el político de turno que puede estar o no estar, tener más preparación, menos preparación, que puede tener más presiones o menos presiones. ¿Quién tiene que decidir al margen de la utilidad político-partidista? Señorías, registraremos una propuesta legislativa para resolver un problema claro, que es las competencias concurrentes cuando se produce una catástrofe de esta índole. Termino. Señorías, el espectáculo de hoy todavía no ha terminado, todavía nos quedan las preguntas. Yo creo que ya vale. Vamos a investigar y cuando sepamos quiénes son los culpables, pongamos nombres y apellidos. No hagamos este circo todavía mayor, porque si no, el fango va a superar la altura de la tribuna. Gracias. Tant de bo no tindré que estar avui així en tribuna. Jo avui comparezco. Ojalá no tuviera que estar hoy aquí en la tribuna. Hoy comparezco con el corazón en un puño y confieso que poco a poco la tristeza que tenía ha ido convirtiéndose en rabia y en impotencia. Pero confieso también que viendo la respuesta del pueblo valenciano a esta crisis humanitaria y viendo también los gritos en las calles de Valencia y de Alicante y de Castellón y Elche, hoy intervengo también aquí con orgullo y esperanza por mi pueblo. Por eso quisiera que escuchen los testimonios de algunos de los afectados por esta catástrofe, la catástrofe natural de la Dana y la segunda catástrofe, la de tener el gobierno que más vergüenza da de todo el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una vecina de Catarrocha me decía: oía gritos de ayuda, la gente se veía arrastrada por el agua, solo oíamos el agua y los gritos de auxilio. Un vecino de Sedaví. El negocio familiar está destrozado, no tengo fuerzas para seguir. En Algemesí un compañero nuestro nos decía que 12 días después siguen con las casas llenas de fango y estamos completamente abandonados. Y en Utiel nos comentaba otro vecino que no sabía. Las calles se inundaban mientras la gente hacía vida normal. Y no son paraules meues. Y no son palabras mías, sino de personas que lo han perdido todo. Y ante todo quisiera mostrar el consuelo y expresar que estamos con todas las víctimas de la Dana y todas las familias próximas y la solidaridad del Grupo Sumar para con todos los afectados en la Comunidad Valenciana y en toda la península y Islas Baleares. Nuestros pueblos han dejado de existir. Hemos perdido más de 217 vecinas y vecinos, más los que no se han localizado 2 semanas después de la tragedia. Y si esto se está sosteniendo y la gente se está aguantando, es gracias a todas las personas voluntarias que cada día, con una cesta y unas botas de agua, cruzan el puente de la solidaridad que conecta Valencia con la Huerta del Sur, o que sortean carreteras deshechas por la Dana para llegar a Utiel, Requena o la Folla de Buñol y de Chiva, los pueblos de la Ribera. Y, señorías, gracias de todo corazón a estas personas voluntarias, porque hay más dignidad en esas botas manchadas de fango que en todo el gobierno de la Generalitat Valenciana. Porque nuestros pueblos están llenos de barro, pero el gobierno de Mazón está de mierda hasta el cuello. No sé si el gobierno valenciano dormirá por las noches,
Les aseguro que muchas personas no pueden dormir por la noche desde hace 2 semanas por todo cuanto está ocurriendo en nuestros pueblos. Y la gestión del gobierno de Mazón es una humillación a las víctimas de la Dana. Los valencianos y valencianas no merecemos un gobierno que ha dado 5 versiones diferentes de dónde estaba el presidente de la Generalitat el día que nuestro país reventaba literalmente y nuestra gente estaba ahogándose en sus hogares, coches o calles. El pueblo valenciano salió el sábado y lo he dicho muy claro, las consecuencias materiales eran difíciles de evitar, todas lo sabíamos, pero las vidas perdidas son por irresponsabilidad del gobierno valenciano, del Partido Popular y el PP, y el señor Mazón tienen que dimitir y el señor Mazón tiene que empezar a preparar su defensa judicial. ¿Sabeu que ho té clar? ¿Y sabéis quién lo tiene claro? ¿Sabéis quién no lo tiene nada claro? El señor Feijóo y las señorías del Partido Popular. Mirad, ¿sabéis cómo se leyó en Génova la manifestación? Aquí tenéis la portada de la... Aquí. Feijóo sostendrá a Mazón para no darle un triunfo a Sánchez. Eso es lo que piensa el Partido Popular. Esto es lo que piensa el Partido Popular. Señorías del Partido Popular, ustedes no sostienen a Mazón porque crean que es capaz de gestionar o de coordinar la crisis en Valencia, porque de hecho la semana pasada ya pidieron al Gobierno central que se hiciera cargo de la emergencia. Ustedes no sostienen al señor Mazón para no torpedear temporalmente el trabajo de las administraciones estos próximos meses. Ustedes solo sostienen a un mentiroso y a un negligente solo para no darle un triunfo a la izquierda. Señorías del Partido Popular, miren a la cara a las víctimas. Miren a la cara a las personas que han perdido a familiares o amigos porque la alerta, el mensaje no llegó a tiempo. Y díganles que sostienen a Mazón y a su equipo de gobierno para que el señor Sánchez no tome las riendas de la gestión. Tienen que destituir a Mazón. Háganlo por dignidad política y háganlo por el pueblo valenciano. ¿Qué va a pasar el 29 de octubre? ¿Qué ocurrió el 29 de octubre? Ya lo hemos comentado antes. A las 9:48 de la mañana la alerta roja se extendía por toda Valencia, pero el gobierno de Mazón dejó pasar 12 horas sin enviar el aviso de emergencia. Y el presidente de todas las valencianas y valencianos no llegó al centro de mando de emergencias hasta las 7:30 de la tarde. El presidente de las valencianas y los valencianos estaba desaparecido hasta las 7:30 de la tarde, el día que la gente estaba muriendo en las calles. Y mientras que el gobierno de Mazón no veía peligro o no sabía por dónde tirar o no sabía cómo gestionar esta crisis, la crisis más grande que hemos sufrido, Mazón estaba desaparecido, estaba incomunicado, no cogía el teléfono. El presidente de la Generalitat Valenciana no cogía el teléfono y no llegó a la coordinación de emergencias hasta las 7:30 de la tarde. ¡Qué vergüenza de presidente de la Generalitat Valenciana! Y qué vergüenza de Partido Popular que no lo destituye en el mismo momento. Y todo esto pasaba mientras que las carreteras se convertían en ratoneras y las personas estaban atrapadas en polígonos industriales, los coches se los llevaban las aguas, las casas estaban inundadas, la gente incomunicada y localizable, sin suministro de luz ni de agua, y ya las primeras víctimas mortales en ese momento. La gente estaba recibiendo alertas cuando ya había agua que cubría más de 1 metro en las casas de los pueblos afectados. La alerta, señorías del PP, fueron los gritos de auxilio que hacían las personas en las calles en ese momento. Esa fue la alerta que recibieron las personas que estaban en esos pueblos. Y mirad, no es la primera vez que hay una Dana en el país valenciano. En el año 2010 sufrimos una Dana en la Vega Baja cuando gobernaba el Botánic, y en ese momento la CECOPI estaba activada 48 horas antes de la Dana, y en ese momento la UME un día antes ya estaba sobre el territorio porque el gobierno de la Generalitat los llamó, y en ese momento ya se habían suspendido las clases a 20.000 niños y niñas para que no ocurriera nada, porque se necesita prudencia, se necesita previsión, hay que escuchar a los expertos para poder gestionar bien una crisis, y esto es lo que vosotros, el gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, no ha hecho. ¿Se puede hacer mejor? Claro que se puede hacer mejor. Ministro Torres. ¿Por qué se ha puesto un poco de perfil mientras veían que un kamikaze
estaba gestionando esta tragedia. Realmente, desde Compromís pensamos que el presidente del Gobierno tendría que haber donat un pas endavant al endemà de esta tragedia. Hubiera tenido que dar un paso adelante al día siguiente de esa tragedia, vista la incompetencia del Gobierno de Mazón y del Partido Popular en el País Valenciano. No entendemos por qué el PSOE valenciano busca salvar al soldado Sánchez perpetuando a Mazón. No entendemos que quisieran mantener a un incompetente en la reconstrucción de nuestro país solo para decir que Sánchez es mejor que Mazón. Si es que eso ya lo sabemos, por eso queremos que el Gobierno central tome las riendas de esta reconstrucción y no lo haga el incompetente de Carlos Mazón. Y no entendemos cuántas evidencias de incompetencia y de mentiras sin temblar tendrán que decir desde el Gobierno valenciano para que el Partido Socialista y el PSPV pidan su dimisión. No lo entendemos. Ahora más que nunca necesitamos de la política. Por supuestísimo que necesitamos de la política, pero de la política útil, la que está al servicio de la colectividad y de la mayoría social, porque la culpa de todo esto no es de la política, es de un modo inhumano de hacer política. La culpa es de que se prioriza el dinero por encima de las personas. La culpa es de quien se esperó a dar la alerta cuando ya había terminado la jornada laboral. La culpa es de quien destina impuestos a privatizar servicios públicos. La culpa es de quien elimina la unidad de emergencias valenciana mientras da dinero promocionando toros. La culpa es de quien deja 13 plazas de técnicos de emergencias sin cubrir. ¿Cuántas vidas hubieran podido salvarse con esas 13 plazas que el Gobierno valenciano no tenía cubiertas en emergencias? ¿Cuántas? Y hay una frase que se está repitiendo mucho y es que el pueblo salva al pueblo, y necesitamos ahora más que nunca el apoyo mutuo de unas y de otras. Pero lo que realmente necesitamos, lo que realmente salva al pueblo, son gobiernos competentes frente a las instituciones valencianas y a las instituciones políticas. Eso es lo que salva al pueblo. Así que vayamos y pongámonos manos a la obra. Porque para todas las personas que se han visto afectadas por la Dana, para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible, tenemos que ir a por todas. Y que quede una cosa clara, señorías del Partido Socialista. El bono de compromiso a los presupuestos generales del Estado no va a ser un cheque en blanco. No vamos a regalar su voto a los presupuestos de Mazón sin ni siquiera tener el borrador de esos presupuestos. Queremos todo el presupuesto necesario para los proyectos contra las riadas que llevan 15 años paralizados. Queremos todo el presupuesto necesario para reconstruir nuestras comarcas. Y queremos unos presupuestos generales del Estado que aseguren que recuperaremos la vida de nuestras personas, aunque una parte de nosotros, aunque una parte del pueblo valenciano, siempre quedará manchado de barro. Yo tenía dudas ante este debate, tenía dudas sobre qué hacer, sobre qué decir, sobre qué tono escoger. Y hace un rato hemos leído la noticia de que se ha encontrado 2 semanas después a dos críos, a 2 niños de 3 y 5 años, Izan y Rubén, pues bajo el lodo, 2 semanas después. Y eso es muy duro, eso es durísimo. Y yo creo que ante eso conviene también ser aquí duro. Y conviene aquí decir algunas cosas que quizás son muy incómodas y que quizá comportan críticas, pero que yo creo que hay que decir. La primera es que es una vergüenza. Es una vergüenza que en el primer debate parlamentario, tras lo que ha ocurrido, no esté aquí ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición. Es una vergüenza. Y entiendo que no estén hablando, pero no entiendo que no estén aquí escuchando. Es una vergüenza. Lo segundo que hay aquí que decir es que ustedes, señorías del Partido Popular, mienten.
Y el problema no es que mientan. El problema es que esas mentiras hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Leo. Ustedes mintieron con Irak, ustedes mintieron con la crisis, ustedes mintieron con las preferentes, ustedes mintieron con el rescate a la banca, ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el YA 42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia, ustedes mintieron con el Sovalde, ustedes mintieron con el Alvia de Galicia, ustedes mintieron con las 7.291 personas abandonadas porque, total, se iban a morir igual en las residencias de Madrid, y ustedes mienten flagrantemente ahora con la gestión de la DANA. Y el problema, repito, señorías del Partido Popular, señorías de la oposición de este país, el problema no es que mientan, que también, el problema es que sus mentiras cuestan vidas. Porque, señorías, catástrofe natural es la DANA. Es una riada. Eso es una catástrofe natural. Inevitable o no. Habrá debate. Está la emergencia climática, bajo mi punto de vista, innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos por toreros y cuando el presidente de tu comunidad se reparte una tele en el reservado de un restaurante, eso es otra cosa. Eso se llama negligencia criminal. Y los responsables son ustedes. Una otra cosa que cal dir aquí es que... Otra cosa que quiero decir aquí es que a mí, a nosotros, nos da igual donde estuviera Amazon. La tarde del 29 de octubre. Me da igual. A mí lo que me importa, a nosotros, lo que me importa, a nosotros lo que nos importa es donde no estaba en la tarde del 29 de octubre. Y donde no estaba era gestionando una catástrofe natural. Repito, anunciada el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29 de octubre a primera hora. Con 12 conexiones de Radiotelevisión Española in situ. Porque, señorías del Partido Popular, es una vergüenza que llegasen antes los reporteros, algunos de los suyos, que los bomberos. Algú estava fent la seva feina. Ergo, alguien no estaba haciendo su trabajo. Y es todavía más vergonzoso, es una excusa muy barata que se diga que en la sede de una crisis de emergencia no había cobertura. Venga, hombre. La cuarta cosa que hay aquí que decir es que el País Valencià, repito, el País Valencià, porque a ustedes a veces les molesta más que aquí se diga País Valencià, que se diga que financian a toreros y que eliminan a bomberos, porque de eso sí que protegen a la gente, de que se diga aquí País Valencià al País Valencià. La cuarta cosa que hay que decir es que el País Valencià es la zona cero de una catástrofe natural, pero también es la zona cero de una catástrofe institucional. Pero también es la zona cero de una catástrofe mediática e informativa. Porque, señorías, no es gratuito que todos los youtubers y criptobots, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. No es gratuito, no es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la ultraderecha tiene muy clara una cosa. Y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen, por cierto. Es el poder digital. Y está aquí. Y lo tienen ellos y ellas.
Y es un poder en el que la realidad no existe. Y es tan poderoso que una catástrofe como esta, que demuestra a las claras que negar la emergencia climática y que desmantelar servicios de emergencia es negligente y criminal, se ha convertido en una especie de 15M facha. Así de poderosos son. Porque, señorías del Gobierno, también en parte la culpa es suya. Porque no hay derecho y no es posible, no debería ser posible que se diga de forma gratuita que el Gobierno de este país esconde a 900 cadáveres en un garaje. No debería salir gratis que alguien diga aquí que el Gobierno de este país destruye ayuda, comida, ropa para el País Valencià y que salga gratis. Y está en sus manos, y no me digan que no, que eso no salga gratis. Multas para quien mienta flagrantemente, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 euros por cada mentira. Quizá, señorías, sus financiadores no lo puedan pagar. Otra cosa que cabe aquí decir, señorías, es que todo es política. Todo es política. Y que desconfíen de aquellos, sobre todo aquellas que digan, no politices. No politicemos esto. Es el nuevo ni machismo, ni feminismo, igualdad. Es el nuevo ni de izquierdas, ni derechas. Es de derechas. Es el nuevo. Así que desconfíen de eso, porque, por ejemplo, negar la emergencia climática es política. Construir sobre un río es política. Despedir a bomberos, repito, y financiar a toreros es política. Que haya empresas que obliguen a sus trabajadores a ir a trabajar en medio de una alerta roja por lluvias, porque aquí manda más, porque en este país manda más Mercadona que la Agencia Meteorológica Estatal, es política. Que un gobierno autonómico declare una alarma tarde porque los hoteleros le dicen a un presidente autonómico no lo digas que nos jodes el puente, es política. Porque cortar los accesos cuando la gente aún está de lodo hasta aquí, porque un presidente del gobierno o un rey se quiere hacer la foto, es política. Y sobre todo, señorías de la derecha catalana y señorías del gobierno, quitarle los impuestos con la que está cayendo, nunca mejor dicho, a quien más contamina, también es política. Señorías, la política o la fas. La política o se hace o te la hacen. Y si te la hacen, por ejemplo, acabas con gobiernos sin consejerías de acción climática, pero con consejerías de caza y tauromaquia. Y principalmente agarrado a un árbol y con una alarma en el móvil diciéndote que cuidado que te vas a ahogar. Acabo, señora presidenta. Lo que hay que decir es que el pueblo, señorías, no salva al pueblo. Es mentira. El pueblo no salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo si está organizado y, sobre todo, si después de salvar al pueblo no vota a quien maltrata al pueblo. Y ese es el sueño húmedo, lo del pueblo salva al pueblo, sin Estado, sin impuestos, sin carretera, sin hospitales y sin escuelas. Es el sueño húmedo de los Ayuso, de los Trump, de los Meloni, de los Milei, de los Abascal. Es el sueño húmedo de toda esta gente. Porque entiendo que un país, y hay gente que lo dice, no, aquí que gobierne Amancio Ortega, que lo hace muy bien y dona mucho. No, aquí que gobierne Juan Roig, que lo hace muy bien y dona mucho. Bueno, entiendo que en un país así, pues nada, los salarios son regalos, ¿no? Los impuestos son donaciones. Ya debe ir finalizando. Acabo, señor presidente. Y si alguien tiene un cáncer, pues va a tratarse al Zara Kids o al almacén de un Mercadona, ¿no? Pinta regular, señorías.
Es el sueño húmedo de la ultraderecha. Y lo último que cabe decir, señor presidente, es que esta simplemente es la primera de muchas danas. El Mediterráneo ya está 2 grados por encima de lo que debiera. Es una ametralladora de tormentas al azar. Y van a volver a pasar. Votar, poner nuestras vidas en manos de quien niega la emergencia climática es negligente. Le pido a la gente, por favor, que no lo hagan, porque no, señorías, no. Muchas gracias, señor. No todos somos iguales. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, hoy, hace 15 días, una catástrofe climática asoló nuestro país. 78 municipios de Castilla-La Mancha, de Andalucía y singularmente de Valencia se llevaron la peor parte de una tragedia humana que ha supuesto la pérdida de 223 vidas y la existencia en este momento, después del hallazgo de Rubén y de Izan, de 21 personas desaparecidas. Hay miles de personas en este momento que sufren el desgarro de haber perdido a su madre, a su padre, a su abuelo, a su abuela, a un hermano, a una hermana, a su hijo o a su hija. Algunos con el dolor infinito de no saber dónde se encuentran. Y esta herida profunda no puede provocar otra cosa que no sea nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro deseo de estar al lado de los que sufren y de apoyar en todo lo que sea necesario a las familias afectadas. Hoy esta Cámara debería dar ejemplo de unidad, de respaldo compartido a quienes sufren esta terrible tragedia. Tiempo habrá para el examen minucioso de los acontecimientos tal y como se sucedieron. Tiempo habrá para las comisiones de investigación y también para los procedimientos judiciales que escruten las responsabilidades de esta catástrofe. Pero hoy, cuando el lodo, cuando los muebles destrozados siguen abarrotando miles de calles en la Comunidad Valenciana, cuando hay personas que lloran, que identifican y que esperan a los seres queridos, es el momento de hacer todo lo que sea necesario con todos los recursos posibles y el tiempo que haga falta. Es en esto, como bien ha relatado el ministro Ángel Víctor Torres, en lo que está, en lo que ha estado y en lo que estará el Gobierno. Porque la prioridad es, ante todo, apoyar a las familias afectadas, con una cantidad ingente de recursos en el plan de reconstrucción de 14.000 millones para ayudar a las familias afectadas, a la recuperación de casas, de vehículos, de negocios, de trabajo, con un despliegue extraordinario de ayudas que se han realizado y que se seguirán ampliando en la medida que sea necesario. Y con un respaldo desde el primer minuto en la zona cero para salvar vidas. Lo decía el ministro, 36.907 rescates. Un despliegue de más de 25.000 personas, Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, el Ejército, forenses, psicólogos, psiquiatras, sanitarios, todo tipo de personal de refuerzo, de oficinas móviles de atención, en definitiva, trabajando desde el primer minuto al lado de los ciudadanos, que es lo importante. Y siento el dolor y el bochorno de ver cómo el Partido Popular hoy ha decidido añadir barro al barro para convertir este debate en un lodazal. Ha decidido añadir mentiras para ver si así consiguen esconder la verdad. Pero la verdad es evidente, señorías.
5 días antes de esa emergencia, la EMET venía avisando de que se iban a producir lluvias torrenciales, fenómenos meteorológicos adversos, gota fría, dana. En definitiva, se hablaba permanentemente de lo que iba a ocurrir ese día. A las 7:30, AEMET lanzó un aviso rojo importante. La Universidad de Valencia clausuró las clases. La Diputación de Valencia envió a los trabajadores a casa. Tenían más información. Probablemente solo habían leído la prensa de ese día. El Levante, la amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras. Las provincias, ese día, la alerta por fuertes lluvias suspende clases y desata el miedo a inundaciones. El Mediterráneo, la gota fría se intensifica y lo peor llega esta tarde y de madrugada. Algunos parece que no se habían dado cuenta. Esa misma mañana hizo falta 4 llamadas de la delegada del Gobierno insistiendo a la consellera en que pidieran la presencia de la UME. A la 4ª lo consiguió y se pidió el despliegue de la UME. Esa misma mañana la Rambla del Pollo indicaba que había 269 metros cúbicos por segundo, una cantidad ya descomunal. Se tardó hasta las 5 de la tarde para reunir al CECOPI, la hora después de la comida, para reunir al CECOPI. La consellera dijo que desconocía que había un sistema de alertas a las 8. Parece que estaba preparado desde las 6 y un audio evidencia que se hablaba de él a las 7 de la tarde. Pero la realidad y lo grave es que el sistema de alertas llegó tarde. La realidad es que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Se comentaba aquí, en la dana del 19, el CECOPI se reunió cuando la Vega Baja fue asolada por una dana. 5 años antes, el CECOPI se reunió 48 horas antes. La UME se reunió, estuvo allí presente en el territorio el día anterior. Todo el Consell de la mano de Ximo Puig estuvo reunido bastante tiempo antes. Se anunció públicamente a la población, se suspendieron las clases, se reforzaron los servicios del 112 de emergencias, que a mediodía del 29 ya tenían más de 500 llamadas de socorros. Esta es la realidad. Y ustedes vienen aquí a decir que ¿dónde está el presidente Sánchez? El presidente está en la cumbre del cambio climático para evitar que estas situaciones se produzcan. Ustedes dicen hoy y han dicho que ¿dónde estaba Teresa Rivera? Ambos desde el primer minuto en un comité de crisis, desde la primera noche, con 14 ministerios trabajando y poniendo en marcha ayudas y dirigiendo los trabajos de la UME y de todos los servicios que había enviado el Gobierno de España y supervisando lo que hacía el Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Y preguntan por el presidente Sánchez, y preguntan por Rivera. Y el presidente Mazón, señorías, el presidente Mazón, el máximo responsable de la emergencia, una persona que con estos titulares, con la información de la EMET, con la información de la Confederación Hidrográfica de cómo estaban subiendo las Ramblas, con toda la información de los servicios de emergencias, mantuvo su agenda. Y se ha hablado mucho de dónde estaba a lo largo de la comida. A nosotros no nos preocupa con quién estaba, eso nos da igual. Nos preocupa con quién no estaba, que es con los miles y miles de valencianos que se estaban ahogando. Con ellos no estaba. Señorías, es falso que nadie dijera que a partir de las 18 horas el temporal, la gota fría iba a amainar. Es falso. Lo cierto es que alguien puso un tuit y lo borró. Lo que se dijo es que estaba garantizado que hasta las 18 horas iba a haber una emergencia gravísima. Y la realidad es que esa emergencia hasta las 18 y las lluvias de las 18 son las que empiezan a caer después y provocan todo el problema. La realidad, señorías, es que la propia delegada dijo que esa emergencia hasta las 18 se podría alargar y que no había ningún elemento para decir que después la cosa iba a mejorar. Señorías,
Es falso que la Confederación Hidrográfica del Júcar emita alertas. Lo único que hace es tener una medición en las Ramblas que dicen en tiempo real cada 5 minutos cuál es el estado de la Rambla. Y es el centro de emergencias dirigido por la Comunidad Valenciana la que tiene la información de la EMET, la que tiene la información de la Confederación, del 112, de los servicios de protección civil. Y analizando toda esa información tiene que tomar decisiones que unas no se tomaron y otras se tomaron tarde. Y, señorías, la dirección de la emergencia, evidentemente, corresponde a la Generalitat Valenciana. Es falso, señor Sánchez, es falso que cuando hagan falsos recursos del Estado hay que decretar la emergencia nacional. Es realidad que tenemos más de 25.000 efectivos del Gobierno y no se ha decretado la emergencia nacional. No confunda con mentiras a la población. Jamás se ha solicitado por parte del Gobierno de España la emergencia nacional. Y evidentemente todos los expertos dicen que lo mejor es que quien conoce el terreno, las vías, la orografía, las ramblas, dirija la emergencia. Y lo razonable es que se alimente de recursos humanos del Estado a esa dirección de emergencias de la comunidad, de manera ordenada sobre el despliegue en el terreno, adaptando los recursos cronológicamente a las necesidades en cada momento sin entorpecer y garantizando la seguridad. Es lo que dicen todos los expertos y es lo que se hizo. Por tanto, señorías, solo les apelo a que digan la verdad, a que no engañen a los ciudadanos que ya están sufriendo, porque faltar a la verdad es el despreciar el dolor de las personas que lo están pasando mal. Y, señorías, por más que ustedes nos quieran llevar a ese terreno, les vamos a apelar a que este es el momento de la unidad, del trabajo por las personas que sufran, de la eficiencia, de la cooperación institucional y de la responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.